Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora a la que se esté apreciando el video. Ahora vamos a analizar la guía 2 correspondiente a la semana 2, que se incluye en la fase 2 para la materia de lenguaje y literatura del segundo año de bachillerato. Habiendo dicho esto, vamos a iniciar el análisis de la guía, comenzando por detallar los contenidos que se estudiarán en esta ocasión. Damos inicio a una nueva unidad. Hay un problemita de edición, sería la unidad 3, denominada literatura americana. Dentro de la literatura americana vamos a considerar el realismo regionalista, crítico y social. Los contenidos a estudiar son recepción de obras literarias, estudio de las obras El señor presidente de Miguel Ángel Asturias y Guasipungo del señor Jorge Icaza. También vamos a tener la aplicación de una guía de análisis y la producción de textos con intención literaria. ¿Qué se espera de usted al finalizar la guía? Se espera que usted dé solución a las preguntas que se le plantean para evaluar su comprensión lectora. Se espera además que escriba 2 párrafos que contengan el análisis de los recursos estilísticos usados por el autor en el fragmento de la obra El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Una vez detallados los contenidos, vamos a revisar las orientaciones que se nos dan. En las orientaciones se nos plantea lo siguiente. Se le menciona que esta guía posee 3 actividades que integran tanto lectura como escritura, todo con el fin de fortalecer las competencias que dicta el programa de estudio. Además, se indica que cada actividad requiere 45 minutos para ser resuelta. Sabido esto, podemos pasar a revisar la primera actividad que se nos propone. En la actividad 1 se le pide lo siguiente. Se le pide que responda a las siguientes preguntas referentes al fragmento La fuga del pelele de la obra El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Por acá tenemos las preguntas y seguidamente se plantea el fragmento que ya se nos había mencionado de la obra El señor presidente del autor Miguel Ángel Asturias. Vamos a revisar las preguntas antes de proceder al análisis del fragmento, para que al analizar el fragmento ya llevemos una idea de lo que debemos extraer de él. En este momento solo vamos a mencionar las preguntas porque posterior al análisis del fragmento vamos a responderlas. La primera pregunta nos cuestiona acerca de cuál es el tema principal del fragmento de la obra. La segunda pide que se explique el significado de las frases subrayadas en el texto. La tercera cuestiona acerca de en dónde se desarrolla la acción del fragmento. La cuarta le cuestiona acerca de cómo describiría la situación política actual de nuestro país. Y la quinta le pide establecer una relación entre la situación política actual de nuestro país y la que se desarrolla en el fragmento de la obra. Ahora que ya conocemos las preguntas que se nos plantean, podemos ir a revisar el fragmento que se nos ha dado para responder a dichas preguntas. Vamos a subir un poco el cursor y revisar el fragmento. El fragmento es, como ya mencionábamos anteriormente, La fuga del pelele. Antes de entrar más en detalle, vamos a analizar un poco acerca de lo que trata la obra en general, no solamente el fragmento. Si recordamos la guía anterior y el fragmento que se nos daba, nos encontrábamos precisamente con el inicio de la obra, en el cual se plantea cómo los mendigos de la ciudad se reunían en un lugar llamado el Portal del Señor a dormir. Se dice que había uno específicamente al cual apodaban el pelele, quien por haber perdido a su madre cuando escuchaba esta palabra se alteraba demasiado. Un día de tantos, este mendigo es enfrentado por uno de los oficiales del señor presidente, de apellido Parrales. Este hombre le grita la palabra madre y el pelele pierde el control y lo mata. Este hecho da la pauta para que se desarrolle toda la historia, ya que al enterarse el señor presidente de este acontecimiento, busca primeramente encubrir que uno de sus hombres haya sido asesinado tan fácilmente por un simple mendigo y además aprovecha la ocasión para vengarse de uno de sus enemigos, el señor Canales. Para esto arma toda una estrategia en la cual interviene un hombre al que apodan Cara de Ángel. Este hombre es conocido como Miguel Cara de Ángel y es quien le ayuda al presidente a ejecutar su plan. Pretenden que Canales huya y al huir confirme su culpabilidad. Para esto, Cara de Ángel se entrevista con el señor Canales y le dice que el señor presidente quiere encarcelarlo.
Esto hace que Canales se sienta muy afligido y acceda a huir. Miguel Cara de Ángel se enamora de la hija de Canales, Camila, y empieza un romance con ella. Mientras tanto, el presidente ve la forma de que los mendigos inculpen a Canales, que digan que fue él quien mató realmente a Parrales, y finalmente lo consigue. Durante todo esto está aconteciendo, Camila escapa con Miguel Cara de Ángel, quien la esconde en la casa de una mujer apodada la Mazacuata. Pasa el tiempo, Camila enferma, finalmente ella y Miguel se enamoran y se casan. Y un día de tantos, el padre de Camila, Canales, que hasta el momento se encuentra huyendo, se entera de la noticia y muere. El señor presidente también estaba enamorado de Camila, por lo cual al enterarse que Miguel se ha casado con ella, se enoja mucho y le pone una trampa. Le dice que se va a ir a los Estados Unidos a cumplir una misión y cuando Miguel llega a que se lean las instrucciones, lo golpean y lo echan preso. La historia termina con Camila sin saber que Cara de Ángel está preso, piensa que la ha abandonado y Miguel en la cárcel recibe la visita de otro prisionero, quien le cuenta que Camila se ha convertido en la querida del presidente. Este hombre, este prisionero que llega ante Miguel, no es nada más ni nada menos que un enviado del señor presidente que ha sido instruido para mentirle a Miguel Cara de Ángel y Miguel Cara de Ángel le cree. Así que, de tristeza, Miguel Cara de Ángel muere creyendo que Camila lo traicionó. Es el fin de la historia. Todo lo que le he relatado hasta el momento es a grandes rasgos de lo que trata la obra en general. Este fragmento nos plantea un hecho específico. Este hecho es, precisamente como el título lo dice, la fuga del Pelele. Recordemos que el Pelele es el mendigo que mató al oficial del presidente, Parrales. Este mendigo se siente afligido y al sentirse así comienza a huir. En el fragmento se nos dice que él huye por las calles intestinales estrechas retorcidas de los suburbios de la ciudad. Él comienza a correr y correr. Se dice que mientras corría gritaba, pero sus gritos no perturbaban a nadie, no perturbaban la respiración de los cielos ni el sueño de los habitantes. Es como que a nadie le importaba. Además se describe que había muchos, unos que no tenían ni lo necesario para vivir y estaban obligados a trabajar para ganarse el pan, otros que tenían todas las riquezas y los privilegios ya que eran amigos del señor presidente, que eran propietarios de casas, de 40 casas, 50 casas, dice. Habían prestamistas de dinero que prestaban a altos índices de interés como el 9, el 9,5, 10% mensual. También había funcionarios con 7 u 8 empleos públicos. Luego se describe como la sanguaza del amanecer tenía los bordes del embudo que las montañas formaban a la ciudad regadita como caspa de campiña. Se sigue describiendo cómo las personas llenaban la ciudad y se continúa relatando cómo los artesanos, los maestros, incluso los colegiales llegaban a la ciudad, hacían su entrada. Se describe cómo cada uno de los empleados, trabajadores, artesanos mencionados, hacían su esfuerzo para mantener a sus familias. Al continuar leyendo nos encontramos con que el Pelele corría medio en la realidad, medio en sueño, perseguido por muchos perros y por los clavos de una fina lluvia. Corría, corría sin rumbo, despavorido, hasta que por fin llegó a los suburbios, ahí donde la ciudad sale allá afuera, comportándose como el que por fin llega a su cama. Se desplomó en un montón de basura y automáticamente se quedó dormido. Se describe que cubrían el basurero telas de araña de árboles secos vestidos de sopilotes. Estos sopilotes comienzan a acercarse cada vez más al Pelele, quien se encuentra dormido, y se dice que solo se movían entre salto y salto por algún ruido o el viento del basurero, pero que insistían en acercarse hasta que comenzaron a picotearlo, a tal punto que uno le clavó un picotazo en el labio. Este insistía en arrancar un pedazo de carne sin importarle que la presa, en este caso el Pelele, estuviera viva, y lo habría conseguido de no ser porque el Pelele rodó por el despeñadero, reculando entre nubes de polvo y desperdicios que se arrancaban entre bloques como costra.
Esto es lo que el fragmento nos narra hasta acá. Ya que lo hemos analizado, vamos a devolver a las preguntas que se nos plantean para responder cada uno. Tenemos la pregunta 1. ¿Cuál es el tema principal del fragmento de la obra? El tema principal de la obra es la descripción que se hace de cómo el pelele intenta escapar. Luego tenemos el punto 2, explica el significado de las frases subrayadas en el texto. Para esto nos vamos a ir al texto nuevamente y vamos a analizar cada una de las frases subrayadas. La primera, el pelele huyó por las calles intestinales, estrechas y retorcidas de los suburbios de la ciudad, sin tumbar con sus gritos desaforados la respiración del cielo ni el sueño de los habitantes, iguales en el espejo de la muerte, como desiguales en la lucha que reanudarían al salir el sol. Lo primero que se plantea, el pelele huyó por las calles intestinales. En esta parte, el pelele huyó por las calles intestinales, se hace uso de una metáfora, ya que se compara, se establece una relación de semejanza entre la característica de los intestinos de ser estrechos y retorcidos y lo estrecho y retorcido de las calles que se describen. Se da a conocer que estas calles eran de los suburbios de la ciudad y que el pelele corría sin tumbar con sus gritos desaforados la respiración del cielo, es decir, que no perturbaba a nadie a pesar de correr con semejante escándalo, que no despertaba, que no intranquilizaba el sueño de las personas que en la ciudad residían y que habitaban precisamente en las calles que recorría el pelele en esos instantes. Se agrega que esas personas son iguales en el espejo de la muerte, a pesar de que fuesen ricos o pobres, para la muerte van a ser siempre iguales. Se agrega que todas las personas que viven acá, en esta ciudad que se menciona, son iguales ante los ojos de la muerte. Nadie es más que nadie al momento de morir. Se agrega que a pesar de establecer que son iguales ante la muerte, son desiguales en su lucha que reanudan cada día al salir el sol. En general, esta expresión completa nos plantea primero cómo el pelele huye por las calles estrechas y retorcidas, haciendo una metáfora en este punto, comparando con las calles estrechas y retorcidas con los intestinos. Se menciona que el pelele gritaba, pero no perturbaba a nadie con sus gritos, como a nadie le importaba. Se sigue haciendo uso de metáforas al mencionar la respiración del cielo, pues se hace referencia con esto a la tranquilidad que había en la ciudad y se agrega que los gritos del pelele tampoco perturbaban a los habitantes que eran iguales ante el espejo de la muerte y desiguales en su lucha de cada día. Establecido esto, podemos analizar la siguiente frase, en la cual se plantea lo siguiente: la sanguaza del amanecer. Acá se hace uso de otra metáfora, pues se está relacionando ese color rojizo dorado del amanecer con el color de la sangre con agua, que es más o menos de color anaranjado también. Se dice que la sanguaza del amanecer teñía los bordes del embudo de las montañas. Se está haciendo otra metáfora al relacionar la forma que aparentan las montañas con un embudo. Reiniciamos. La sanguaza del amanecer tenía los bordes del embudo que las montañas formaban a la ciudad, regadita como capa de campiña. Acá en esta parte ya no hay una metáfora, sino un símil, ya que la relación de semejanza no se hace directa como el caso de la metáfora. En la metáfora, si vemos, acá en el caso de la sanguaza del amanecer, es una relación directa, es como que lo que estamos relacionando, los elementos relacionados, uno forma parte del otro. En el caso del símil no, se hace una relación de parecido, se hace una comparación, se establece esa semejanza, pero se hace como comparación. Vemos acá la ciudad regadita como capa de campiña. Esta palabra como
es elemental para establecer que lo que estamos analizando en este momento es un símil, ya que para que sea indirecta esa comparación, a diferencia de la metáfora, el símil usa tres palabras que puede usar en diferentes ocasiones y esas palabras son como, tal o cual. En este caso se ha usado la palabrita como para hacer la comparación entre la ciudad regadita con la caspa de la campiña. Para que tengamos un poco más claras estas ideas acerca de la figura literaria metáfora y la figura literaria símil, vamos a mencionar las definiciones. Primero, la metáfora. Una metáfora es la figura literaria que se ocupa de establecer una relación de semejanza directa entre dos cosas que son totalmente diferentes, como lo veíamos acá, las calles con los intestinos, totalmente diferentes, pero que guardan una característica común. En este caso era lo estrecho y lo retorcido. Ese es el caso de la metáfora. En el caso del símil, la definición es la siguiente. El símil es una figura literaria que también establece una relación de semejanza, pero en este caso una relación de semejanza indirecta, siempre entre dos cosas totalmente diferentes, pero que guardan una característica común. Para establecer esa relación de semejanza, el símil usa las palabras tal, como y cual. Sabido esto, continuamos con el análisis de las frases, para lo cual encontramos otra por acá. Y cuando la claridad se diluía entre rosada y blanca como flor de begonia, estamos comparando el color de la luz de la claridad con el color de una flor de begonia. Y para establecer esa relación de semejanza se está usando la palabrita como, ya que se está haciendo una relación de semejanza indirecta. Por lo tanto, en esta frase hay uso de una figura literaria que se llama símil, de la cual acabamos de analizar su definición. Vamos a seguir revisando el fragmento para verificar si hay más frases subrayadas, pero ya no encontramos más, eran todas las que habían. Continuamos entonces con las preguntas. Estábamos hasta el momento en la pregunta 2, es la que acabamos de resolver. Ahora vamos a la pregunta 3, en donde se desarrolla la acción del fragmento. La acción, según el fragmento, se desarrolla en las calles de los suburbios de la ciudad. Esta obra es una obra de origen guatemalteco y plantea precisamente un periodo de tiranía de un dictador, de Manuel Estrada, quien presidiera el país desde 1898 hasta 1920 y por lo tanto la ciudad que se menciona pertenece precisamente a Guatemala. Seguimos con las preguntas, en esta ocasión la pregunta 4. Pregunta 4 le cuestiona acerca de cómo describiría usted la situación política actual de nuestro país. Esta es una pregunta que requiere de usted una opinión personal. Para esto solo le diré, debe analizar precisamente la situación en que nos encontramos como país, analizar esos avances que ha habido en educación, si ha habido avances en salud, qué tanto acceso hay a la educación, qué tantas facilidades se tienen a la educación, a la salud, qué tan seguro sigue siendo nuestro país en este momento de la historia, si en este punto contamos con la libertad de expresión, usted va a dar su opinión. La libertad de expresión es poder manifestar lo que usted piensa libremente y de acuerdo a todo lo que usted piense, los puntos que le he mencionado y algunos otros que usted pueda agregar, va a poder contestar la pregunta 4 describiendo cómo percibe usted la situación política de nuestro país, tomando en cuenta también cómo estamos siendo dirigidos, cómo se comportan los diferentes órganos de Estado, en fin, incorporando todos esos detalles y algunos otros que usted considere necesarios. En la pregunta 5 se le pide establecer una relación entre la situación política actual de nuestro país, que usted ya analizó en la pregunta anterior, y la que se desarrolla en el fragmento. Ya conocemos la situación política actual de la pregunta 4 porque usted ya la tuvo que haber respondido.
Y para la pregunta 5 lo que vamos a hacer es comparar esa situación que planteamos en la pregunta anterior con la que se nos plantea en el fragmento. En el fragmento vemos una situación política de tiranía, de dictadura, ya que un presidente está usando un hecho muy lamentable como es un asesinato para inculpar a uno de sus enemigos por pura conveniencia. Quien realmente lo mató, que es una persona carente de sentido común, con problemas mentales, se encuentra huyendo. Esta persona necesitaría atención médica y psicológica, pero nadie se la dio nunca, por lo cual en un incidente arruinó su vida y asesinó a alguien. Sabiendo esto y lo que usted respondió en la pregunta 4, puede responder la pregunta 5 estableciendo esa relación entre lo que sucede en nuestro país, si usted cree que es parecido a lo que sucede en nuestro país, si está pasando algo similar o si totalmente es diferente la situación de nuestro país a lo que se plantea en el fragmento. Ahí usted va a dar su opinión de acuerdo a su criterio y de acuerdo a los puntos planteados y analizados. Ya que dimos respuesta a la actividad 1, vamos a pasar a la actividad 2. En la actividad 2 se le pide lo siguiente. Se le pide que clasifique de acuerdo con las características propias del fragmento de la novela El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, si ésta pertenece al realismo regionalista, al realismo crítico o al realismo social. Para resolver la actividad 2 se le pide precisamente que resuelva la actividad auxiliándose de lo estudiado en la semana 1 y que redacte en su cuaderno 2 párrafos sobre las características del realismo presentes en el fragmento. Se le pide que el análisis debe contener citas que refuercen sus opiniones. Bueno, para ayudarles un poco con esta actividad, les diré que la obra pertenece precisamente al realismo crítico social, pues en ella se reflejan problemas sociales como la pobreza, como la injusticia, la tiranía, las dictaduras, los engaños, las limitaciones, las enfermedades, planteando esto de una manera muy real. Además sabemos que la historia se fundamenta en hechos reales, trata de hacer una crítica social a lo que realmente estaba pasando en Guatemala en el periodo dictatorial del presidente Manuel Estrada de 1898 a 1920. Fue Miguel Ángel Asturias quien escribió esta obra como una manera de manifestar su desacuerdo ante lo que estaba sucediendo en su país, y se dice que pasaron muchos años antes de que éste pudiera publicar su obra, ya que se lo impedían los gobiernos dictatoriales que se estaban desarrollando en esos momentos. Espero que ese aporte les sirva para poder dar respuesta a la actividad 2. En la actividad 3 se le pide que escriba un análisis en el que evalúe e interprete los recursos estilísticos utilizados por el autor en el fragmento El señor presidente, que retome las explicaciones que dio en las frases subrayadas. Bueno, sabemos primero que en esas frases subrayadas las figuras literarias usadas eran metáfora y símil. Este análisis prácticamente ya lo hicimos, pero lo vamos a retomar. Vamos nuevamente a las frases subrayadas. En las frases subrayadas encontramos, como ya decíamos, metáforas y símiles. Primero encontramos una metáfora en la comparación de las calles con los intestinos por ser las calles estrechas y retorcidas, al igual que los intestinos. Luego se menciona la respiración del cielo, haciendo otra metáfora entre la tranquilidad de la ciudad y la respiración del cielo. Seguidamente se plantea que todas las personas son iguales ante el espejo de la muerte, dando una referencia de que estas personas van a morir y a pesar de ser de diferentes clases sociales, a la hora de morir todos van a ser iguales, todos se van a ver iguales. La primera frase es: el pelele huyó por las calles intestinales estrechas y retorcidas de los suburbios de la ciudad, sin tumbar con sus gritos desaforados la respiración del cielo,
ni el sueño de los habitantes, habitantes que son iguales en el espejo de la muerte, como desiguales en la lucha que reanudarían al salir el sol. En esta frase se usa la figura literaria metáfora en variadas ocasiones. Primero, al comparar las calles con los intestinos, mencionando calles intestinales. Las calles, al igual que los intestinos, se plantean como estrechas y retorcidas. También se hace uso de metáfora cuando se menciona la respiración del cielo. Se está haciendo alusión a la tranquilidad que había en ese momento en la ciudad con la tranquilidad del cielo. Y encontramos otra metáfora cuando mencionamos el espejo de la muerte. La frase que sigue reza de la siguiente forma: la sanguaza del amanecer teñía los bordes del embudo que las montañas formaban a la ciudad, regadita como caspa en la campiña. En esta primera expresión, la sanguaza del amanecer, encontramos una metáfora. Se está comparando el color de la sangre con agua, que es anaranjado, con el color de los rayos del sol al amanecer, que también suelen ser anaranjados. Luego encontramos otra metáfora cuando se menciona embudo que las montañas forman a la ciudad. Esa forma cónica que las montañas reflejan en la ciudad se está comparando con un embudo. Luego encontramos ahora sí un símil. En este caso, cuando se dice la ciudad regadita como caspa en la campiña. Cuando explicábamos las frases, decíamos que un símil hace una relación de semejanza entre dos cosas totalmente diferentes, pero que guardan una característica común. Esa relación de semejanza que hace el símil es indirecta y se hace indirecta cuando usamos ciertas palabras específicas, como son la palabra como, la palabra tal o la palabra cual, usadas de acuerdo al contexto en que se esté planteando el símil. Luego tenemos la siguiente frase en la cual se dice: y cuando la claridad se diluía entre rosada y blanca como flor de begonia. Aquí hay uso de otro símil, pues se está comparando el color que irradiaba la claridad entre rosada y blanca con el color de una flor de begonia. Y esa relación de semejanza, esa comparación, se está estableciendo de forma indirecta usando la palabra como. Para terminar, recordemos que en el caso de la metáfora también se establece una relación de semejanza, pero de forma directa, como el caso que teníamos en la primera frase: el pelele huyó por las calles intestinales. Es como si de los dos elementos que se están comparando, uno está hecho del otro y se establece así la relación de semejanza. Pues metáfora establece relación de semejanza entre dos cosas totalmente diferentes, dos elementos totalmente diferentes, pero que guardan una característica común. Repitiendo acá, las calles con los intestinos, siendo ambos estrechos y retorcidos. Ya con toda esta explicación, usted se puede dar una idea para responder la actividad 3, en la cual ya sabemos que se le solicita escribir un análisis en el que se evalúen e interpreten los recursos literarios, los recursos estilísticos utilizados en el fragmento. Cuando hablamos de recursos estilísticos, en este caso nos estamos enfocando en las figuras literarias. Y esas figuras literarias son las que ya mencionábamos: metáfora y símil. Habiendo explicado todo esto, terminamos entonces la guía 2 para la semana 2, correspondiente también a la fase 2 de la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato.